Nuestra página web es www.eane.com.ar. Bien, Marina, acá estamos con Aquí nuestra estamos. amiga Roxana Fernández Coto. Buen ¿Qué día, tal? Roxana. ¿Cómo les están, va? Roxana? Los extrañé la semana Sí, pasada. nosotros también Ya estuve estuvimos. medio enfermita. Bueno, Ahí por suerte ya recuperándote estás. de a poco, ¿no? De a poco. Ya estamos Recién mejor. hace 2 días dieron con el antibiótico correcto, pero enseguida se notó la diferencia. Qué bueno. Bueno, qué suerte tenerte hoy Sí, nuevamente. gracias, aquí en un placer la estar mañana acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre comunicación, tipos Exacto. de comunicación. Y así que bueno, contanos un poco, Roxana, cómo es, qué tipos de comunicación existen. Sí. Bueno, hay muchas taxonomías, ¿no es cierto? Sabemos que nos podemos comunicar de forma verbal, de forma no verbal. Estamos sabiendo que la no verbal es mucho más poderosa que la verbal. Sí. Porque nos dice muchas más cosas y a veces no pasa tanto al consciente, ¿no Tiene es que cierto? ver con lo gestual, con lo que transmitimos con ¿Vos los sabés que gestos, tiene que ver? con el tono de voz. Exactamente, tiene que ver con la forma en que digo las cosas, o sea, la prosodia, Claro. que quizás no tenga que ver con el gesto, pero no es lo mismo que diga un insulto, por ejemplo, que HDP, que le diga que HDP, mira el auto que se compró. Claro. O sea, lo mismo verbal, el mismo mensaje verbal según el contexto y la forma cambia, según la Totalmente. prosodia, lo paralingüístico. También tiene que ver con lo gestual, obviamente. Dentro de lo gestual es muy importante el contacto visual. El otro día estaba escuchando la canción de Axel, Miradas, que Sí, decía, qué hay lindo miradas tema. que hieren, hay miradas que suavizan, hay Sí. miradas que calman, y es verdad. Y el poder que tiene el contacto visual. Totalmente. Porque si bien es importante hacer contacto visual, el contacto visual persistente es una forma de agresión, de comunicación verbal Sí. agresiva. Claro. Después hay otras formas de comunicarte no verbalmente, en el cual también das muchos mensajes. Ahora últimamente se dio mucho toda la parte simbólica, el hecho de usar un pañuelo de un color o de otro color, Ajá. ya está comunicando Claro, al otro claro. qué ideas tenés, Claro, ¿no es cierto? No solamente los pañuelos, la forma de vestirte, etcétera, ¿no es cierto? También la proxemia. La proxemia es el espacio individual que tenemos cada uno, ¿no es cierto? Hay personas que parece que se nos tiraran encima cuando Sí, nos hablan, nos totalmente. invaden nuestro espacio individual. Y hay otras personas que necesitan mirarnos de lejos, ¿no? Y se alejan. Ujú. Y la cronémica, que tiene que ver con el tiempo. Y eso, discúlpame, hay bueno, yo estoy en comunicación, digo, Sí. algunas posturas, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, las personas que tienen el brazo cruzado, Mm. o lo que muchas veces a mí me pasa, es como que es una postura diciendo, a ver, está esperando qué es lo que va a proponer el otro. Sí, y un poco cerrado. Y un poco o sea, cerrado. yo tengo mi idea, Claro. no me la vas a cambiar. Tal cual, tal cual. Esto tal lo cual. estudia mucho la programación neurolingüística. Bien. Todas las posturas, digamos, el personaje que más trabajó con todo esto y que sigue trabajando es Paul Ekman, consultados por muchos políticos internacionales para ver cómo tienen que dar los mensajes, Claro. ¿no? Ahora también, no hay que llegar, un profesor mío de programación neurolingüística se habla de metaprogramas, ¿no? Me dice, Sí. no seamos metamonstruos, ¿no? Porque a lo Claro. mejor la persona está cruzada de brazos porque tiene frío. Claro, eso Claro. te iba a decir. Depende del contexto. Desde la psicología muchos a veces preguntan, bueno, ¿y qué es esto? Y es muy difícil contestar Claro. porque todo es dentro de un todo funciona, Claro. nosotros funcionamos dentro de un contexto, De un de sistema, un ambiente, exactamente. en relación a. Entonces es difícil, digo, con esto es lo mismo, ¿no? A veces uno interpreta, pero tiene que tener en cuenta muchas variables para poder. Muchas variables, tiene que ser algo repetido, Ujú. tienen que observar muchísimo, pero se está utilizando muchísimo, por ejemplo, los postítulos con todo lo que tiene que ver lo legal, para evaluar el lenguaje no verbal de las personas que dan testimonio, incluso de las personas que Claro, están, totalmente. o sea, se piensan que son culpables de algún delito, ¿no? Claro. Hay un norteamericano que investiga desde lo legal justamente y en la psiquiatría también sobre la mentira. ¿Cuáles son esas señales
que hablan de la mentira, ¿no? Sí, cómo detectar las mentiras. Es Paul Ekman. Claro. Sí, y sobre él se basó la serie Lie to Me, que fue bastante conocido, sobre todo sus estudios. Totalmente. Sí. Así que bueno, nos podemos comunicar de muchas formas, hay muchas taxonomías. Lo importante, creo, en estos tiempos es darnos cuenta las formas en que nos comunicamos, ¿no? Ahora ustedes están trabajando con todos esta publicidad de Avon tan buena con respecto a la violencia intragénero, pero también la violencia en general, ¿no? En la comunicación. Y hay 3 tipos de comunicarnos que pueden detectar qué estamos expresando. Uno que es pasivo, sumiso, acepto todo, me pertenezco. Que también se ve mucho en, digamos, cuando alguien sustenta poder, por ejemplo, en una empresa, lo que se llama bossing. Boss viene jefe en inglés, bossing es esto de manipular al otro desde la jerarquía, desde el poder. Después, el comportamiento... Sí, estoy pensando en lo que decís y, por ejemplo, el grito... o el levantar el tono de voz, alguien que está en un lugar jerárquico está más autorizado, entre comillas, a hacerlo que el otro que no puede levantar la voz, el jefe, por ejemplo. Sin embargo, o las consecuencias pueden ser mucho claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, es mucho más peligroso toda esta violencia cuando está disfrazada, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos del chantajista emocional, del líder carismático negativo, que mediante es muy con seductor, una sonrisa puede decir algo terrible, muy doloroso, ¿no? La gran diferencia es entre saber influenciar y saber manipular. O sea, una no persona, es lo mismo, claro, es interesante. De ninguna manera. Muchas veces se ha tomado la palabra influencia como algo negativo, ejerce influencia negativa. Bueno, ahora desde la neuropedagogía, desde los estudios de Goldman, hablamos de influenciar como una competencia emocional. O sea, liderar al otro para ayudar al otro a que cumpla su objetivo. Claro. En cambio, manipular es liderar al otro para que cumpla mi objetivo. Claro. Y a veces lo hacen de una forma tan disfrazada que creemos que nos están influenciando, que están haciendo lo mejor para que nosotros cumplamos nuestro objetivo y en realidad nos están manipulando, ¿no es cierto? Claro, bueno, como te comentaba, está este tipo de comunicación pasiva, sumisa. Prefiero evitar conflictos, no me meto, acepto todo. Del otro extremo... O no confronto, ¿no? O no confronto, como es la actitud del avestruz, ¿no? Esconder la cabecita. A veces es verdad que uno no confronta no porque está de acuerdo, sino simplemente porque para no ponerse a nivel del otro. Claro, y después en el otro extremo estamos el agresivo directo, que a lo mejor es el que grita, el que levanta la voz, el que agrede, el que insulta, y el agresivo más manipulador, más carismático, el agresivo irónico y sarcástico. Y esto ocurre, en la ironía y el sarcasmo ocurre cuando el lenguaje verbal y el no verbal no coinciden, claro. Cuando son incongruentes. Un profesor que le dice a un chico, ¡ay, qué gracioso que estuvo eso! Que lo puede decir bien, y otro que le dice, ¡ah, qué gracioso, señor! O sea, fíjense las mismas palabras, como suena diferente. Lo verbal y lo no verbal no es congruente. No, claro. Y después el tipo de comunicación al que como seres humanos todos debemos atinar, que es la asertividad, ¿no es cierto? Que es muy difícil, es un aprendizaje de por vida. Bueno, pero teniendo en cuenta, abriendo los ojos ante todos estos tipos de comunicación, de a poco lo podemos ir logrando. Que justamente hablando de estos, la campaña de Avon que vos hiciste referencia y que vamos a seguir charlando sobre esto en el día de hoy, creo que tiene que ver con la asertividad del tipo de lenguaje y por eso me parece que tuvo como mucha llegada, ¿no? Esto de poder, la asertividad tiene que ver con poder expresar las emociones, lo que uno siente, lo que le pasa en relación a lo que se dice o hace el otro, pero de una manera cuidadosa y también respetuosa para tanto para el oyente como para mí misma, ¿no? Claro. O sea, no es cuestión tampoco de
no decir lo que siento, muy por claro, el contrario. Por claro. eso decíamos la forma de cómo lo decimos, ¿no es cierto? Bueno, y el darnos cuenta, porque hay un término nuevo que es normosis, que es naturalizar las cosas que, que no están bien, que no son funcionales y que las vemos como normales. Y en una de las campañas, en una de las publicidades, que me llamó, todas me gustaron mucho, pero esta del padre con el hijo, ¿no? Que a veces estando inmerso en un contexto, uno no se da cuenta realmente de que alguien está ejerciendo violencia porque lo toma como normal, es lo que se aprendió. Sí, es lo que vivió durante años y lo incorporó de esa manera, ¿no? Exactamente, y que después él mismo lo va a vivir, lo va a seguir haciendo porque, bueno, creció con ese paradigma, esa creencia, es lo que conoce y piensa que es normal. Entonces está bueno abrir los ojos en ese sentido, ¿no es cierto? Totalmente. En un tiempo se creía que la violencia era solo física, ahora sabemos que no es solo física, que puede ser verbal y que puede ser no verbal también, porque la violencia psicológica muchas veces es no verbal. O sea, todo comportamiento es comunicación, eso es lo que hay que tener en cuenta. Seguro. Y de alguna manera, ¿cómo influye la comunicación en los vínculos y en las relaciones, no? Exactamente. Esto que decíamos de que el que supuestamente ejerce más poder o tiene más jerarquía, como también se normalizó, se naturalizó hasta cierto punto que tiene como más derecho a ser más violento que la persona a la cual lidera. Claro. Y que la persona que lidera supuestamente tiene que tomar una actitud más sumisa, más pasiva, más obediente, más de acatar, ¿no es cierto? Bueno, todos estos conceptos los tenemos que rever. Sí, que vienen también, ¿no? Pasan de generación en generación, lo hemos aprendido, esto que el que está en otro nivel jerárquico, tenemos que someternos claro. ¿no? Una cuestión de un factor de poder. Claro, exacto, exactamente. Que a veces, digo, en muchos de los casos se da, nos ha tocado a todos, a mí me ha tocado, y creo que a todos, tener jefes que tienen una influencia en el sentido de, casi de la rigidez, en vez de, compartir, abrirse, invitar a reflexionar juntos. Sí, el líder autoritario, ¿no es cierto? Se hace lo que yo digo, claro, de alguna manera. Claro. Que es lo más fácil desde el punto de vista de la zona de confort, ¿no es cierto? Claro. Se hace así, punto, y... Porque yo te lo digo. Exactamente. Por eso hablamos de líderes disonantes y resonantes. Los líderes resonantes o positivos son los líderes situacionales. Claro. O sea, a veces hay que ser autoritario. Sí. En ciertas ocasiones, en una ocasión de emergencia, tengo que ser autoritario, no puedo estar siendo democrático, nada por el estilo. Pero lo importante es saber cambiar de estilo de liderazgo según el contexto. Que haya flexibilidad, esto ayuda a adaptarnos a distintas situaciones, ¿no? Que tener como un abanico de modos y tipos de comunicación que no sean rígidos de alguna Exactamente. forma. Ahora, vos hablábamos de niveles jerárquicos, pero también digo, qué difícil y implica todo un aprendizaje también comunicarse, por ejemplo, en la relación, en general en los vínculos, ¿no? En la relación de pareja, en la relación padre-hijo, a veces decimos como padres o madres algo con la mejor intención, pero no llega de esa forma porque lo decimos mal, ¿no? Claro, porque en realidad el significado de la comunicación es como lo interpreta el que lo oye, no el que lo dice. O sea, si no me entendés de la forma que te lo estoy diciendo es porque no te lo estoy diciendo de la forma que vos lo podés entender. Claro, seguro. Esto con respecto a adultos y a niños, porque nosotros somos los líderes en ese aspecto, ¿no? Claro. Bueno, la pareja tiene que ir buscando su homeostasis, su equilibrio, digamos. Pero hay un estudio muy interesante de un chileno, un psicólogo chileno, se llama Marcial Lozada. Él estudió en empresas, en realidad lo estudió en 15 países distintos, y dice que para que la persona no se sienta en una indefensión aprendida, como que no sirve por la actitud del otro, por cada retroalimentación negativa que se le da hay que darle 3 positivas.
Sí. ¿sí? Y en la pareja, por cada una, 6 positivas. Mucho más. O sea que esto tengámoslo en cuenta. Bueno, y ni qué hablar en los niños que son mucho más sensibles y están toda su estructura cerebral y mental está evolucionando. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Por eso hoy se habla de disciplina positiva. Exactamente, exactamente. Sí. Que tiene que ver con la comunicación. Con la forma de comunicarnos y hacernos respetar, porque también pasamos al otro extremo, que los padres dejamos de ser padres y nos convertimos en amigos. Esto tampoco, que creo que ya lo hablamos en más de una oportunidad. O sea, tenemos que encontrar nuestro equilibrio. La disciplina positiva es una nueva disciplina, digamos, que es fundamental. Yo creo que los talleres para padres en esta era son fundamentales porque estamos actuando, todos los que somos padres, y ya los que somos abuelos incluso, en una época, digamos, donde hay como una bisagra, ¿no es cierto? Entre entonces, lo que nos enseñaron y lo que sabemos que debe ser, o que es funcional. Que quizás podemos saberlo, pero otra cosa es ponerlo en práctica, ¿no? Eso es lo complicado. Sí, después de tantos años de hacer otra cosa, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces está bueno entrenarnos también, ¿no? Porque nos sentimos un poco confundidos acá en el medio de todo esto, de lo que venía haciendo y que sé que no es funcional y con lo que es funcional. Requiere un proceso de aprendizaje. Sin duda, ¿no? sin duda. Y está bueno esto de los talleres para padres también porque se comparten experiencias y cada uno se da cuenta que no le pasa a uno solo, ¿no? Claro. Que a todos nos están pasando más o menos lo mismo. Así que eso está bueno. Entonces, bueno, esto de aprender a ser cada vez más asertivos, ¿no? Ni pasivos, esto de que yo me acuerdo que cuando era estudiante, si alguien me decía algo, no, pero lo encontré en tal libro, como si lo que dijera un libro o un profesor fuera, uno después aprende a dudar de todo, claro, ¿no es cierto? Totalmente. Pero ¿por qué tiene que ser así? Sí. O sea, no ser pasivo en ningún sentido, decir las cosas, no guardármelas respetuosamente, y tampoco la agresión a través del sarcasmo, de la ironía, de los gritos o de la manipulación chantajista, ¿no? De esto de que por medio de la seducción manipular al otro en lugar de liderarlo. Me parece que vos dijiste dos palabras, dijiste una palabra clave en realidad, que es el respeto. Creo que en la asertividad requiere respeto hacia uno mismo, no dejar de decir lo que uno siente, le pasa o piensa, pero también respetando al otro, ¿no? Exactamente. Cuestión difícil, muy que también difícil. Requiere un aprendizaje muchas veces. De ¿no? por vida, creo yo. O sea, porque en cualquier momento se nos puede saltar la térmica, ¿no es cierto? O sea, conocemos todo esto, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero hay ciertos momentos en que a veces después nos podemos dar cuenta y repararlo, pero a veces es incontrolable, porque todo esto del cerebro animal que tenemos y es tan poderoso y es tan antiguo en nosotros, a veces sale a relucir, ¿no es cierto? Sí, pero es fundamental el darnos cuenta. Este es el primer paso. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, interesante. La verdad que sí, muy interesante, como siempre, ¿no? ¿La vamos a extrañar? Sí, la vamos a extrañar. Me voy a tomar unas vacaciones. Bueno, después de un año intenso de trabajo. Sí, un año intenso de trabajo. Cada vez fui asumiendo más cosas, ¿no es cierto? Bueno, esto que estuve un poco enfermita, también se debe un poco, el cuerpo dijo, es hora de descansar un poquito, para retomar fuerzas y seguir adelante. El cuerpo también habla, ¿no? Sin duda. El cuerpo también habla, hay que saber escucharlo. Es cierto. Bueno, pero llega el momento del relax, para recargar pilas, las vacaciones que son tan necesarias muchas veces. Sin duda. Así que bueno, esperemos tenerte nuevamente el año que viene. Sí, ojalá un placer. Para mí también. Muchas gracias por todos estos meses compartidos, me sentí muy cómoda realmente. Bueno, la verdad que fue fantástico y realmente ha ilustrado nuestra mesa. Sí. La verdad que ha sido un encanto. Entre todos, ha sido un encanto y un espacio que verdaderamente
ojalá hoy marcamos un punto, ojalá que vuelva, porque la verdad nos da mucho placer tener a Roxana con nosotros. Sí, aprendemos mucho. Sí, la verdad es que yo personalmente, bueno, lo disfruto. Sí, todos. Yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Yo digo, a una altura de la vida uno elige, ¿no? Claro. Lo que quiere y lo que no quiere. Claro. Yo realmente elegí estar acá porque cuando las primeras veces vine y me sentí tan cómoda, dije, realmente esto me gusta. Qué Entonces, bueno. quisiera seguir haciéndolo el año que viene. Por supuesto. Estaremos el año nos que seguimos viene. viendo. Pero por supuesto. Bueno, entonces, un hasta luego. Hasta luego, hasta Un prontito. Hasta prontito. Bueno, Roxana, un placer. Marina, cerramos.